Seguimos con el pasado simple de los verbos irregulares. Ya sabemos que el pasado simple del verbo to be es irregular. Tiene dos formas, was y were. Eso lo hemos visto un poco antes. Los otros verbos irregulares tienen formas que no terminan en ed, por eso son irregulares. Como acabamos de ver, los verbos regulares tienen ed al final. Aquí tienes un par de ejemplos. Speak, spoke. Speak, que es hablar. Spoke, que es el pasado. Do, que es hacer. Did, que es el pasado. Y go, que es ir. Y went, que es pasado. Las formas irregulares se usan en afirmaciones, ya que en negaciones y preguntas usamos el infinitivo. Así que solo en afirmaciones. Es muy importante eso. Eso es importante. Muchos de los verbos más comunes son irregulares. Si hacemos la lista de los 100 verbos más comunes del inglés, probablemente 50 son irregulares. Pero aquí tenemos la buena noticia. Was y were aparte, los verbos en pasado solo tienen una forma. Así que no hay irregularidades, no hay realmente conjugaciones. La tabla que vamos a ver más adelante, la tabla de los verbos irregulares en inglés es una sola página para toda la tabla, básicamente. Una página o 2 páginas, dependiendo de cómo lo hagas. En español tienes una página por cada verbo, así que eso es relativamente fácil. Mira, qué fácil. Vamos a ver el verbo go en pasado. Go en pasado es went y es igual para todas las personas. Solo tiene una forma. I went to London. You went to London. He went to London. She went to London. We went to London. They went to London. Así de sencillo. Cambia la persona. Yo fui a Londres, tú fuiste a Londres. Él fue a Londres. El went se mantiene igual. Otro ejemplo. El pasado del verbo eat es ate. Eat es comer. Así que tenemos I ate the cake, you ate the cake, he ate the cake, she ate the cake, we ate the cake, they ate the cake. Muy sencillo. Yo comí el pastel, tú comiste el pastel, etc. Vamos a ver unos verbos irregulares comunes. Luego tendrás la lista para imprimir, estudiar y todo eso. Tenemos go, went, que es el verbo ir. Eat, ate, que es el verbo comer. Say, said, que es el verbo decir. Know, knew, que es el verbo conocer o saber. Think, thought, que es el verbo pensar. Buy, bought, que es el verbo comprar. Do, did, que es el verbo hacer. Drink, drank, que es beber o tomar. Have, had, que es tener. Write, wrote, que es escribir. Read, read, que es leer. Cuidado aquí porque se escribe igual, pero suena distinto. Read, read, read en pasado. Wear, wore, que es el verbo de llevar puesto. Hear, heard, que es oír. Fíjate que el sonido cambia bastante ahí. Hear, heard. Y see, saw. See, saw, que es el verbo de ver. Vamos a escuchar otra vez la pronunciación, porque es importante estar cómodo con estas cosas. Por supuesto, puedes repetir después de que lo diga yo. Desde el principio. Go, went. Eat, ate. Say, said. Know, knew. Think,
thought. Buy, bought. Fíjate en estas últimas dos que la GH no suena. Think, thought, buy, bought. Do, did. Drink, drank. Have, had. Write, wrote. Read, read. Wear, wore. Hear, heard. See, saw. Ahora vamos a ver unas frases. She took the bus to Salamanca. Ella se fue en autobús a Salamanca, o tomó el autobús a Salamanca. She took the bus to Salamanca. He had a coffee with his brother. Él se tomó un café con su hermano. He had a coffee with his brother. They made lunch for everyone. Ellos hicieron la comida para todo el mundo, para todos. They made lunch for everyone. She wrote me an email last week. Ella me escribió un correo la semana pasada. He told me everything. Él me contó todo. He told me everything. Told es el pasado de tell, que es contar. Es un verbo que tienes en la lista. I saw that film years ago. Vi aquella película hace años. I saw that film years ago. Y por último, I knew the answer to most of the questions. Seguimos. Un poco de cuidado aquí. Si has estudiado inglés antes, quizá te han dicho algo así como take es tomar. Yo también lo estoy diciendo porque los verbos a veces tienen varios significados y es mejor, para simplificar al principio, hacer una traducción, pero luego la situación siempre es un poco más complicada. Así que take es tomar y también es otra cosa. Es cierto que take es tomar, pero hay otra explicación más larga. Por ejemplo, I took the bus to Barcelona. Tomé el autobús a Barcelona. I had a coffee with Pedro. Tomar un café es have a coffee. No usamos el verbo take. Por ejemplo, esta frase muy importante en vida española. Let's go have a drink. Vamos a tomar algo. Let's go have a drink. Con have, otra vez. Did you take your medicine? Take your medicine es tomar tu medicina. En este caso sí que tomar es take, pero no siempre. En el libro Aprende más inglés, vocabulario, expresiones esenciales, explico muchos casos especiales del uso de los verbos. Lo tienes aquí, es gratis, está al final de este curso. Lo puedes descargar como PDF. Y tiene explicaciones de muchos verbos y cómo se usan sus varias traducciones a veces. Vamos a ver las negaciones ahora. En las negaciones no importa que el verbo sea irregular, ya que usamos didn't más infinitivo. Así que el infinitivo siempre es igual. Pero vamos a dar un par de ejemplos en todo caso. I didn't eat the sandwich. No comí el sándwich. She didn't write me an email. Ella no me escribió un correo. I didn't know the answer. Yo no conocía la respuesta. O no sabía la respuesta, mejor. They didn't go on holiday. No se fueron de vacaciones. Pedro didn't buy a car. Pedro no compró un coche. I didn't say anything. Yo no dije nada. Tenemos didn't y infinitivo para todos. En las preguntas es un poco igual. Las preguntas usan did más el sujeto, más el infinitivo, igual que con los verbos
regulares, así que no pasa nada. Un ejemplo, what did Pedro say? La respuesta, he said he was busy. La pregunta sería, ¿qué dijo Pedro? Y la respuesta, dijo que estaba ocupado. Así que usamos la forma irregular solo en afirmativo. He said he was busy. Did you buy some new jeans? ¿Compraste nuevos vaqueros? Yes, I did. I bought 2 pairs. Sí, compré 2 pares. Where did you go on holiday? I went to the beach. La pregunta, ¿dónde fuiste de vacaciones? Y la respuesta, me fui a la playa. What did they do last night? They saw a film. ¿Qué hicieron anoche? Vieron una película. Vamos a ver un par de ejemplos más. What did you have for breakfast? I had some coffee and a donut. What did you have for breakfast? Es importante. Es que desayunaste. En inglés decimos have, tal cosa. For breakfast, I had some coffee and a donut for breakfast. Y la pregunta, what did you have for breakfast? Acaba siendo, ¿qué desayunaste? Breakfast es un sustantivo. Y pasa lo mismo con lunch and dinner. Podrías poner, what did you have for lunch? What did you have for dinner? Como preguntas. Siguiendo. Did they meet at university? No, they didn't. They met at work. La pregunta sería, ¿se conocieron en la universidad? No, se conocieron en el trabajo. Did Maria eat my piece of cake? Yes, she did. She thought you didn't want it. María se comió mi trozo de tarta. ¿Podría ser eso? Y la respuesta, sí. Ella pensaba que tú no lo querías. Ahí tenemos una negación también. You didn't want it. Did your brother see the football match? Yes, he did. He never misses a match. ¿Tu hermano vio el partido de fútbol? Sí, nunca se pierde un partido. Ahora las respuestas cortas. Ya hemos visto un par de ellas. Hemos visto que las respuestas cortas no cambian para un verbo irregular. Es cuestión de repetir el auxiliar, que en pasado simple siempre es did. Did you work yesterday? Yes, I did. Or no, I didn't. Work es un verbo irregular, pero no importa. La respuesta, yes, I did, no, I didn't. Did she wear the red dress? Yes, she did. Or no, she didn't. Da igual. Así que, como otros tiempos, repetimos el auxiliar y, bueno, repetimos el sujeto y luego el auxiliar, en positivo o negativo. En este caso, did and didn't. Por último, el participio pasado. En la lista de verbos irregulares que tienes a continuación, aparece la tercera columna, participio pasado. El participio pasado es otra forma del verbo que a veces en los verbos irregulares es distinta. En todo caso, el participio pasado se usa para formar los tiempos perfectos y pasivos, que son más avanzados. Tendrás que esperar a otro curso para ellos, que aquí no vamos a hablar de ellos. En todo caso, si quieres empezar a estudiar la lista, pues no pasa nada. Lo sabrás cuando llegue el momento. Nada más. Muchas gracias por escuchar.